¿Qué tal? Muy buenas tardes todos ustedes el día de hoy, lunes por la tarde, las 12, para ser exactos. Doctor Ismael, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo están? Pues aquí, doctor, nuevamente en la charla del día de hoy para poder hacer un análisis muy exhaustivo. Y mira que el tema del día de hoy creo que es el tema de todos los que vamos a hablar y hemos platicado, creo que es el más delicado, ¿no crees? Sí, es un tema muy delicado y muy importante. Bueno, el cáncer de mama es el tema del día de hoy. Y queremos empezar, doctor, con una referencia muy importante. La referencia es que para muchos en este mes de octubre, como que es el mes que más se recuerda, ¿no? Ujú. Hacen un análisis, muchas instituciones, algunas gubernamentales, otras no. Pero la pregunta sería, doctor, para iniciar esta charla, ¿qué es el cáncer de mama y por qué en este mes se le da mucha importancia? O sea, en general. Sí, mira, el cáncer de mama, ¿por qué se le da tanta importancia? En primer lugar, porque es el cáncer que más afecta de todos los cánceres. Cuando tú, o sea, uno mira las estadísticas, lo que son las causas más frecuentes de muerte en casi todos los países. En casi todos los países, la primera causa de muerte están las enfermedades cardiovasculares, ya sean cardiovasculares para el corazón o cerebrovasculares también, que fue lo que hablamos el tema pasado relacionado con la arteriosclerosis. Y la segunda causa de muerte es el cáncer. Ya incluso en algunos países, estadísticamente el cáncer ya está en la primera causa de muerte y no en la segunda. Pero bueno, eso varía mucho incluso con las épocas del año y demás. Pero lo importante, ¿por qué la importancia del cáncer de mama? Porque dentro de los cánceres, el más frecuente y el que más se observa es el cáncer de mama. Ya en segundo lugar está el cáncer de colon, después de pulmón, después de próstata y así sucesivamente van a ir apareciendo. Pero el más que tiene mayor incidencia es el cáncer de mama y de hecho es el cáncer que, o sea, ¿por qué se le dedica este mes? Porque se detecta casi siempre muy tardes y cuando se detecta casi siempre es ya que está en categoría casi insalvable. O sea, para hablar así. O sea, ya casi no hay nada que hacer. Entonces, ha causado, ya ahora no, ya ahora, o sea, este patrón se ha modificado. Te estoy diciendo cuando se decidió decirle al mes de octubre que era el mes de la lucha contra el cáncer de mama. Era porque hasta aquel momento era el cáncer más difícil de tratar y menos salvable y con mayor incidencia. O sea, tenían las tres variables negativas: mayor incidencia, difícil de diagnosticar y difícil de tratar. Ya no, ya han mejorado mucho las técnicas diagnósticas, ya han mejorado mucho los tratamientos de acuerdo a varios aspectos que tiene este tipo de tumor y ya no es tanto el impacto negativo de este cáncer, incluso la supervivencia antes de una paciente con cáncer de mama era hasta 5 años, ya las pacientes están hasta de más de 10 años eh, eh, sin cáncer de mama y sin repercusión. Entonces, o sea, ha cambiado mucho el panorama del cáncer de mama. Ok, pero ahora fíjate, doctor, esta pregunta creo que es de la que el auditorio quiere saber, al público que no es médico, ¿no? Porque la mayoría de los médicos que nos escuchan, pues probablemente ya conozcan la respuesta, pero al público que no es, está en la especialidad del área de la medicina, la pregunta es, ¿qué factores que predisponen o cuáles son los factores que predisponen al cáncer de mama? Muy buena pregunta e interesante. Te voy a decir, bueno, hay muchos factores. Vamos a comenzar por el primero y específico, que es el factor genético. Se sabe que generalmente el cáncer de mama tiene un gran por ciento, tiene una tendencia genética que está relacionada con la presencia de alteraciones o mutaciones en los genes BRCA1 y BRCA2, lo cual se heredan. Generalmente la heredan mucho más en las mujeres. No quiere decir que los hombres estén exentos de cáncer de mama. Hay hombres con cáncer de mama, pero la incidencia es 10 mujeres por uno. Ok, O sea que es muy amplia, pero sí hay hombres con cáncer de mama. Y generalmente en hombres sí se da cuando está casi siempre presente el receptor, o sea, esta mutación genética que se ha heredado de la familia. Está también los factores exactamente morfológicos. Los factores morfológicos son todas aquellas enfermedades que sufren las mujeres en la mama
y que están relacionadas y pueden predisponer, aunque no tengan la parte genética, pueden predisponer a que se evolucione la alteración hacia un cáncer de mama. Y en este caso están ejemplos mujeres que sufren mastitis, Ok, sobre todo mastitis durante la lactancia. Están las mujeres que tienen fibroadenomatosis mamaria o tienen displasia mamaria, las cuales son dos enfermedades que son igual, es una alteración celular que no ha llegado todavía a cáncer, pero que está en la vía intermedia y que puede mantenerse toda una vida así si es bien controlado, ¿no? Y no tiene que evolucionar generalmente hacia cáncer, pero estas pacientes que sufren es igual. Cualquier tipo de otra infección en la mama también. Ahora, hay factores relacionados también con el embarazo. En el caso de la ok, mujer, muy relacionado. Por ejemplo, las mujeres que nunca han tenido hijos, pues tienen más riesgo de tener cáncer de mama. Las mujeres que no dieron lactancia también tienen más riesgo de tener cáncer de mama, aunque no hayan tenido varios hijos, pero no dieron nunca lactancia. Las mujeres igual que hayan tenido, o sea, que su embarazo haya sido después de los 35 años, también se incrementa la predisposición a padecer de cáncer de mama. Y así, las pacientes igual que han tenido abortos espontáneos o abortos inducidos, también tienen una alta predisposición a padecer del cáncer de mama. Ahora, hay otros factores que también tienen que ver con la parte del ciclo reproductivo sexual. Y aquí te puedo hablar fundamentalmente de dos muy específicos. Las pacientes que, ejemplo, tienen una menarquia muy temprana, antes de los 12 años, también tienen una predisposición alta a tener cáncer de mama. Las mujeres que tienen una menopausia tardía, o sea, que tienen la menopausia después de los 55 años, también tienen una tendencia mucho mayor a padecer de cáncer de mama. Las mujeres que han tenido uso de anticonceptivos orales, el uso de tabletas anticonceptivas orales o sintéticas que se han puesto a nivel de la piel. ¿Por qué sintéticas? Porque, como bien explicaban muchos ginecólogos, las hormonas sintéticas muchas veces se unen a los receptores que tienen las células mamarias o que tienen las células, cualquier célula del organismo, y para las enzimas que tienen que quitar o sea, que una vez que se une la sustancia al receptor, vienen, quitan la sustancia del receptor, le es muy difícil quitar a las sintéticas, sin embargo, las naturales sí la pueden quitar mejor. Por eso, hoy por hoy se prefiere más las terapias con hormonas ok, bioidénticas, ok. porque las enzimas con más facilidad pueden quitar la hormona bioidéntica y no produce el daño, mientras que la hormona sintética sigue ahí pegada, 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 pegada y sigue produciendo, induciendo respuesta en la célula. Y también Factores externos. sí, y vienen entonces otros que son los factores medioambientales. Ok, En los factores medioambientales está toda la radiación ionizante que altera toda esta parte. Hay también estudios que hay tipos de radiaciones no ionizantes, como son, ejemplo, las altas frecuencias, algún tipo algunos celulares que emiten un tipo de onda por encima de los 1.8 hercios, también pueden alterar el tejido mamario. Todos los contaminantes que vienen desde los hidrocarburos, o sea, todos los hidrocarburos, la forma de hidrocarburos, ya sea las personas que tienen almacenar la comida en topper plásticos, en el agua embotellada, las cremas que tienen derivados de hidrocarburos como es el petrolato, la glicerina, ok. la, o sea, todas estas partes, cosméticos, todo eso tienen derivados de los hidrocarburos, y una de las cosas importantes es que los derivados de los hidrocarburos actúan como disruptores Ok, hormonales. ¿Y qué significa un disruptor hormonal? Que va a ser lo mismo que una hormona sintética, se va a pegar al receptor y no hay quien lo zafe de allí. Entonces va a producir igual una respuesta estimulada y continuada. También una alimentación rica en azúcares, los pacientes que consumen mucho azúcar o muchos dulces o mucho pan o muchos hidratos de carbono, pasta y estas cosas. Y también igual las bebidas gaseadas que también ya traen mucho azúcar. Eh,
El jarabe de maíz de alta fructosa también es un alto inductor potencial de esto. Hay otro producto que ahora está saliendo que están sustituyendo al jarabe de glucosa, están poniendo glucosa invertida. Cuando usted ve en el paquetico que diga este tiene glucosa o azúcar invertida, es casi lo mismo que el jarabe de maíz de alta fructosa. Entonces igual eleva altamente los niveles de resistencia a la insulina y crea todos estos problemas. Y lo otro es las comidas chatarras, sobre todo ricas en grasas saturadas. La grasa saturada en exceso pues produce daños marcados, sobre todo porque hace un desbalance hacia los omega 6 y se convierten en proinflamatorios y preparan todo el terreno inflamatorio para que suceda esto. Entonces, asociado a esto, pues también están los factores de cuidado de la propia mujer. Ejemplo, eh, si la mujer durante el día cuida el sostén de su seno, que no estén penduleando o esto, porque Ok. los microtraumas, o sea, microtraumas repetitivos sobre la mama pueden producir problemas también en la mama. También puede ser que, ejemplo, durante el acto sexual, sabemos que las mamas participan en el acto sexual, muchas veces el hombre es muy adicto en esta parte, pues igual si no cuida a la mujer también puede Mm, provocarle microtraumas repetitivos que pueden también, asociados a otros factores, inducir este problema. ok. ¿Ibas a decir Igual algo con más? la higiene del sueño también, ya el último factor, la higiene Ok. del sueño, o sea, para mujeres que tienen problemas en el sueño o que también, de ejemplo, hay quien tiende a dormir con un sostenedor durante el sueño, pues también esto puede perjudicar porque las mamas también necesitan expandirse y contraerse en dependencia de cómo está la temperatura en el cuerpo. Ok. Y digamos que esos son los factores, ¿no? Exactamente. Internos, externos. Participan aquí también nuestros ancestros. Sí, fue lo que te dije, la herencia familiar, que fue lo primero que dije, los factores Ok, genéticos. el factor genético. Ahora, tengo otra pregunta. Si alguien tiene alguna sospecha por factor genético, por una mala alimentación, los cuidados externos, ¿cuáles serían los exámenes de diagnóstico para detectar el cáncer de mama y los resultados que puedan arrojar? Ok. Bueno, te diré que lo primero que debería hacer una mujer sería el autoexamen de mama. Ahora, te voy a decir un problema con el autoexamen de mama. Si yo te estuve hablando ahorita que entre los factores predisponentes están los microtraumas repetitivos en la mama, Ok, si una mujer no sabe hacerse adecuadamente o sea, el exploración. o autoexploración o autorreconocimiento de la mama, no sabe hacérselo correctamente, puede dañar o estar induciendo microtraumas en su mama. Ok, Entonces es muy importante lo primero que las mujeres sí aprendan a hacerse correctamente la autoexploración o el autoexamen de mama. De allí pues entonces estarían los exámenes diagnósticos. Los exámenes diagnósticos, los tres principales son la mastografía, ok, la resonancia magnética y el ultrasonido mamario. En el caso de la mastografía, hay mucha discrepancia con el manejo de la misma. Se dice que la mastografía generalmente ya no se debe usar. Antes se recomendaba hacerla, primero eran 2 veces al año, después una vez al año. Ahora ya se recomienda hacerlo cada 2 hasta 3 años. ok. Y hacer los seguimientos intermedios si usted ha tenido sospecha o se ha tenido problemas con ultrasonido mamario. Y ya la resonancia sí ya guardarse específicamente cuando hay ya sospechas de que de verdad haya un tumor. Eh, Porque tiene mucho más poder para el diagnóstico que los otros dos anteriores. Eh, También hay otras pruebas diagnósticas como son las pruebas invasivas. Dentro de las pruebas invasivas, pues está la biopsia, que la biopsia es muy importante porque la biopsia nos va a ayudar a decir qué tipo de tumor hay, cómo es ese tumor, nos va a ayudar a clasificar el tumor y a la vez que nos ayuda a clasificar el tumor, nos ayuda también a determinar muchas veces o sea, los receptores que tienen y los receptores van a servir actualmente para saber cuál diseño va a ser o tratamiento, tanto tratamiento médico clásico como tratamiento regenerativo va a ser el que se puede utilizar en esta paciente.
Está la biopsia por aguja fina, que también se utiliza en algunos tipos de tumores con alguna especificidad, y está la biopsia estereotáxica, que es la más avanzada porque es ecoguiada, con ultrasonido ecoguiado, y se van para cuando son tumores muy pequeñitos, incluso tumores muy específicos, y se busca en este lugar. Ahora, hay otras pruebas que son las pruebas para inmunohistológicas, que son pruebas para detectar los receptores que tiene el tumor y los genes que expresan ese tumor, que son muy importantes porque en dependencia del tipo de receptor o el tipo de gen va a depender cómo va a ser la cualidad del tratamiento que se va a manejar en este paciente. Cuando hablas acerca de qué genes se expresan en el cáncer, ¿de eso estás hablando? Exactamente. ¿Tienes algunos nombres de estos, doctor? Que nos Mira, pueda decir porque es en el... muy importante que los médicos, Ok, sobre todo, siempre busquen la presencia de estos genes, porque siempre los genes van a decir qué está pasando ajá, con este tumor o qué calidad tiene este tumor o qué tratamiento va a ser susceptible el tumor o a qué tratamiento va a ser resistente el tumor. ok, Ejemplo, están los genes oncogénicos, ok, que son específicamente del cáncer de mama. Ahí les puedo decir que hay uno muy específico que es el HRB2, que está muy relacionado con factores de crecimiento epidérmico. Y junto también con este está el RBB1, que también está relacionado con también los factores de crecimiento epidérmico. Y son muy buenos saber esto, ¿por qué? Porque imagínate, si tú identificas la presencia de estos dos genes en el tumor, ya sabes que tienes que bloquear todas las formas de factores de crecimiento que se liberen en esa zona. Por ende, tú no puedes poner en ese paciente ni en la parte de suplemento, ni en la parte de nutrición, ni en la parte de tratamiento, nada que estimule los factores de crecimiento, porque te van a ayudar al crecimiento de ese cáncer. Entonces, si estos dos genes están expresados, cero allí hacer un tratamiento de PRP, cero hacer un tratamiento con de placenta, plasma rico en plaquetas. o sea, Ajá. plasma rico en plaqueta, de placenta, Implante de diafilizado de ese sí, habla, ¿no? cualquier forma de placenta. La placenta libera factores de crecimiento a chorro y estimulan estos dos receptores. O células madre que también estimulan factores de crecimiento epidérmico. Claro, ahí son otro tipo de células, habríamos que hablar, Sí. ¿no? Entonces, ejemplo, hay otros genes que si son los que se expresan, no hay tanto problema, porque aquí está el gen, en suponer, el KRAS, que este generalmente está relacionado con la expresión de una proteína conocida como proteína G, que tiene que ver mucho con la génesis, el desarrollo del cáncer y la metástasis. Ok. Está un gen importantísimo que es el BRAF, o sea, BRAF, que tiene que ver generalmente con la señalización del cáncer por específico actuar sobre una enzima muy específica que son las enzimas quinasas. Y está el PIK 3CA. Ese es muy específico. Este es uno de los genes más importantes porque está relacionado con la identificación de la señalización y de hecho ya hay tratamiento específico para cuando aparece este gen en una terapia de mama. Se usa una inmunoterapia específica o una quimioterapia específica para destruir el tumor con la presencia de este gen. Entonces es muy importante buscarlo. Ahora, están los genes supresores. Te hablé ahora de los genes oncogénicos, ahora vamos a hablar de los genes supresores, que también tienes que buscarlo en el informe que te hace histopatológico que hacen en los laboratorios. Y aquí te va a salir los genes supresores. Ejemplo, si te sale que tiene una mutación en el TP53 que está relacionado con el gen P53, ya sabes que el paciente tiene un problema en la regulación y la reparación del ADN y es lo que está haciendo mantener el tumor. Si, ejemplo, una mutación como es lo más conocido, el famoso BRCA1 y BRCA2, que tiene que ver mucho con el cáncer de mama hereditario, pero además, yo hablé una vez, ¿te acuerdas del caso Angelina Jolie? Ey, sí, Que sí, la sí. madre, la tía y la hermana tuvieron problemas de tumor, pues ellas eran portadoras de mutación en los genes BRCA1 y BRCA2, que no solamente está relacionado con el cáncer de mama, está relacionado con el cáncer de mama, con el cáncer de ovario, con el cáncer de útero. Por eso Angelina Jolie, sabiendo que tenía una historia familiar de que todas las mujeres de la familia habían tenido cáncer de mama o de ovario, incluso a veces de los dos, se operaban del de mama y tenían después de ovario, pues por eso ella cuando se enteró que también era portadora de mutación en estos genes, se hizo un vaciamiento de la mama
y se sacó sus ovarios, que fue una discusión altísima que hubo, pero ella desde el punto de vista previno de que con un tiempo se desarrollara un tumor de ovario o tumor de mama, como lo habían padecido todas las mujeres de su familia. Ahora, hay otros genes que están relacionados con el crecimiento del tumor. Y cuando uno en un informe histopatológico ve que está la presencia de estos dos que voy a decir, generalmente tiene que ver con que son tumores que crecen muy rápido, que tienen un poder invasivo muy alto. Y aquí está generalmente el HERS4 y el más importante y más temido de todo, que es el FGFR1. ¿Qué factor es este? El factor de crecimiento asociado a fibroblasto. ¿Eso qué significa? O sea, esto es un factor de crecimiento que normalmente liberan los fibroblastos para estimularse ellos mismos y producir colágeno y producir elastina. Pero vamos a ver dos cosas. Acuérdate que cuando hablamos del podcast de microambiente tumoral, ¿Es correcto? te dije que o sea, en el organismo hay 6 tipos de fibroblastos, Así es. pero específicamente el fibroblasto 4 y el fibroblasto 5 están relacionados con el tumor y se llaman fibroblastos asociados al tumor. Y como están asociados al tumor, ayudan al tumor y a la célula cancerosa a crecer, a proliferar y sobre todo participan en la metástasis, porque el fibroblasto es como una locomotora que engancha a la célula cancerosa, la ala y la va desplazando por todos los tejidos hasta donde vaya a parar. Se saben que los fibroblastos viajan por todo el cuerpo. Un fibroblasto hoy puede estar en el tobillo y dentro de 10 días registras ese fibroblasto que lo marcaste con isótopos positivos o radioactivos y lo vas a encontrar en el hombro y nada más lo pusiste en el tobillo. Y lo vas a encontrar en el hombro porque el fibroblasto migra y hace esto. Entonces, imagínate qué terapias son ricas en factores de crecimiento de esto o estimuladores de fibroblastos. Entonces, si una paciente no sabe que tiene este problema o que ya este problema está surgiendo o tiene este problema y se dedica a hacer tratamientos estéticos, que los tratamientos estéticos todos están basados en crecimiento y proliferación de fibroblastos, para que mejore el tejido Vas a conectivo acelerar. y la elastina, pues vas a acelerar el crecimiento del cáncer. Entonces, por eso es tan importante que tanto los médicos estéticos como los médicos que trabajan medicina regenerativa o Regenerativa, que ok. trabajen medicina integrativa o que trabajen cualquier sistema de medicina diferente al del oncólogo, sepan la presencia de estos genes para saber también cómo tratar el tumor. Y hay dos genes también importantes o sea, 3 genes más importantes. Está el VEGF, que ¿cuál es este? El factor de crecimiento vascular, del epitelio vascular. Y este interviene en la angiogénesis que hacen los tumores. Entonces, igual, si tú en un paciente, por eso está ahí el problema de la placenta y está el problema del PRP o suero rico en plaqueta, son liberadores del factor de crecimiento endotelial vascular. Y el factor de crecimiento endotelial vascular ayuda a la angiogénesis y un tumor a Claro. crecer. Entonces, ojo y cuidado con esto. Entonces hay que saber con eso. Y este está además relacionado con la angiogénesis, también está relacionado con la muerte programada. O sea, ¿qué carece el tumor? Una de las cosas que carece un tumor, ¿cuál es? Que perdió la muerte programada. Por eso se La dicen que casi apoptosis. perdió la apoptosis o la necrosis, cualquiera de los dos mecanismos, o la ferroptosis también. Perdió cualquiera de estos 3 mecanismos. Por ende, el tumor, por eso se dice que generalmente las células son inmortales porque perdieron la muerte programada. Entonces, este factor, el de crecimiento endotelial, ayuda también a la muerte programada, junto con otro que también hay que buscarlo en los estudios histopatológicos, que es el PDL1, que también este es más específico aún de la muerte programada y regula todo lo que tiene que ver el ciclo vital de una célula. Y está otro que es el CD44. El CD44 es el que tiene que ver con todo lo que es el mecanismo de adhesión y migración de la célula tumoral. Entonces, con el CED4 es con el que se une, 44, disculpe, es con el que se une normalmente a la célula fibroblástica para ser transportado. Se une a las plaquetas, cuando va a hacer la metástasis, se une a las plaquetas y utiliza a las plaquetas como escudo contra el sistema inmunológico
para que las plaquetas secreten factor de regulación del sistema inmunológico, factor de inhibición, inhiben y evaden el sistema inmunológico. Por eso el tumor evade el sistema inmunológico. En esto lo ayudan los macrófagos asociados al tumor, lo ayudan los fibroblastos asociados al tumor, lo ayudan las plaquetas asociadas al tumor. Que a veces todos los médicos creen que nada más el tumor es células tumorales. No, el tumor está comprendido, como les decía, células madres troncales tumorales, células tumorales estromales, macrófagos asociados al tumor, fibroblastos asociados al tumor, plaquetas asociadas al tumor y microbioma tumoral. Ok, ok, ok. Eso es lo que compone un tumor. Y a veces todo el mundo nada más cree que es células tumorales alteradas y Ya, más nada. no. Y cuando un tumor está conformado por todo eso, por lo tanto, por eso es que actualmente se buscan tantas dianas terapéuticas, porque hay que atacar la célula madre troncal tumoral, la célula estromal, hay que atacar el macrófago asociado al tumor, al fibroblasto asociado al tumor, la plaqueta asociada al tumor y el microbioma asociado al tumor, que también produce resistencia y hace que el tumor evada tanto la quimioterapia o la inmunoterapia como evada también la radioterapia. Y doctor, y cuando alguien, por decirlo ya, empieza a subir mucho su sistema, sus plaquetas, ¿qué está pasando ahí? Igual un nivel de plaqueta alto o en un paciente puede indicar problemas alto con de predisposición a la tumoración. De hecho, subí hace unos días un artículo a LinkedIn y hablaba de los 18 mecanismos básicos donde se genera un cáncer. Como soy rehabilitador oncológico, pues me gusta mucho investigar en esta área. Y dentro de los factores que hablaba, específicamente el factor 9 es la hipercoagulación. Quiere decir que cuando una paciente con un tumor, tú haces un análisis de plaqueta Ajá. y encuentras que el nivel de plaqueta está elevado, ojo, porque eso te está dando un signo predictor de que ese cáncer va a tener una proliferación o una migración o una invasión metastásica altísima. Y el riesgo Se es acelera. eso, porque sí, el cáncer utiliza las plaquetas para su beneficio. Por eso hay muchos pacientes que cuando les aparece un cáncer, un tumor, su tiempo de vida es un mes, 2 meses, 3 meses, ¿no? Exactamente, es una de las cosas que intervienen en esto. Pero además de eso, todos los mecanismos de la hipercoagulación tienen que ver con el desarrollo del cáncer, porque el cáncer aprovecha la hipercoagulación para desencadenar mecanismos hipóxicos y donde se hace ese mecanismo hipóxico que las demás células ya están susceptibles, él puede invadir y crear allí un nuevo nicho metastásico o puede incluso desarrollarse allí. Ah, ok, a ver, eso hablando de las plaquetas. Sí. Antes de entrar al aire hablábamos un poco acerca del azúcar. Ajá. Ahora, el tema de la glicolización, ¿qué tanto perjudica o beneficia a un tumor o a un cáncer? Mira, te voy a decir que específicamente los cánceres, un 85% de los cánceres desarrollan o trabajan con un metabolismo de Walbur. Ok. ¿Qué significa metabolismo de Walbur? Que utilizan el azúcar, pero no por la vía de la mitocondria. La utilizan por la fermentación glucolítica a nivel del citoplasma. Explícanos en palabras líricas. O sea, si un cáncer trabajase con su mitocondria, ¿qué sucede en la mitocondria? Estrés oxidativo. ¿Es correcto? Si la célula cancerosa tiene un estrés oxidativo muy acelerado, muy marcado, porque a ver, voy a parar aquí. Todo el mundo cree que la célula cancerosa no tiene enzimas antioxidantes. No, las células cancerosas sí tienen enzimas antioxidantes. Las células cancerosas tienen glutatión, tienen catalaxa, tienen superóxido dismutasa, incluso a veces a niveles mucho más altos para mantener controlado el nivel de radicales libres dentro de ella. Ahora, cuando ese nivel de radical libre dentro de ella, como yo les decía, ejemplo, una célula normal puede trabajar con un 20% de radicales libres y tiene un 80% de enzimas antioxidantes para combatir el 100% de radicales libres que se produce y mantener siempre la célula a 20%. Una célula cancerosa puede trabajar hasta 70% con radicales libres y solamente tener un 30% de enzimas antioxidantes para controlarlo, de tal forma que el 100% de radical libre que hay los mantienen a 70 y la célula normal vive bien con 70, no hace apoptosis, no hace necrosis y sin embargo mantiene la mutación y el bloqueo de todos los genes que hemos visto que tienen que ver con el crecimiento, como son los BRAC, como tiene que ser el P53, el P22, el P21,
que tienen que ver con el crecimiento y la protección del ADN, los genes XOC, los genes, bueno, estaría hablando de una pila de genes ahí que no me voy a meter en eso Ajá, sí, ahora. sí, sí, sí. Bueno, todos los genes que tienen que ver con el crecimiento celular. Entonces, con ese nivel alto de radicales libres mantienen inhibidos esos genes. Por lo tanto, la célula se mantiene creciendo, desarrollándose como célula tumoral. Ok. Pero si aumenta un poquito más la producción y se va por encima del 70%, entonces sí puede inducir la apoptosis o la muerte de la célula. Entonces, por eso la célula tumoral trabaja con un metabolismo de Warburg, que es más positivo para regular la producción de energía y los niveles de radicales libres que si lo hiciera a nivel de la mitocondria. A nivel de la mitocondria se obtendrían rápidamente 34 moléculas de ATP. A nivel del citoplasma se obtienen por cada molécula de glucosa 4 ATP. Entonces, si te das cuenta, es diferente, ¿no? Pero a nivel del citoplasma no se produce tantos radicales libres como se produce a nivel de la mitocondria. Por eso la célula tumoral desecha el funcionamiento mitocondrial y hace toda la fermentación de la glucosa a nivel del citoplasma. Entonces, es importante porque otro de los genes que se buscan para el diagnóstico del cáncer de mama y también saber la especificidad de los tratamientos es la presencia de los genes GLUC o el receptor GLUC, que es el GLUC1 y el GLUC2, y que tienen que ver mucho con la disyuntiva y la problemática de la vitamina C. Ahí es donde la siguiente pregunta que te quiero hacer, porque dentro de los tratamientos no convencionales entra una terapia que se llama terapia de sueroterapia, ¿no? Que es donde entra un tema donde algunos doctores o muchos médicos especialistas manejan lo que es la vitamina C en megadosis, 30 gramos, 50 gramos, dependiendo cada especialidad, tiene un protocolo, ¿no? ¿Dónde entra el suero de vitamina C o cómo entra? ¿Qué tan funcional es? Bueno, para eso te voy a decir varias cosas. Tendríamos que ir un poquito más adelante hacia lo que es la clasificación de los tumores de mama. Ok, Los tumores de mama tienen varias clasificaciones. Una de las clasificaciones, la más conocida, es la clasificación TNM, que es la que habla específicamente de la célula tumoral in situ, que esta va desde el grado 0 hasta el grado 4. Está la N tiene que ver con la infiltración de los ganglios. La N significa, va desde 0 hasta 3. 0 significa que no hay ganglio metastásico. 1 significa cuando una paciente le dicen tienes ya una N1, significa que está con invasión de 1 a 3 ganglios. Cuando está en 2 significa que está entre 4 a 9 ganglios y cuando tiene 4 significa que tiene más de 10 ganglios. Y está la M, que la M significa la metástasis, que ahí nada más es 0 o 1, o sea, metástasis o no metástasis. Está también la parte histológica del tumor. El tumor puede ser ductual, que es uno de los más frecuentes. El ductual se forma en los conductos de las glándulas mamarias. Está el lobular, que se forma a nivel de los lóbulos mamarios. Por eso es que cuando hay un lobular es más fácil hacer la técnica de conización, o sea, sacar nada más un solo cuadrante donde está el lóbulo y ya no hay que reseccionar la mama completa. Están dos tipos de tumores muy extraños, pero que sí pueden aparecer y están relacionados generalmente también con severidad de grado, que es el medular o el tubular. Y hay uno que es el más peligroso de todo, que es el mucinar. El mucinar es que produce una proteína, que es una mucina. La mucina es como una glicoproteína, o sea, mitad azúcar y mitad proteína. O sea, es una proteína azucarada, podríamos decir, garapiña, ok, ok, sí, para entenderlo. para que lo entiendan. Entonces, pues es esto que es la mucina hace que el tumor sea mucho más, tenga un metabolismo más acelerado, pero además la mucina evade el sistema inmunológico, la mucina lo protege de los quimioterapéuticos, la mucina protege de los radioterapéuticos y protege también del ataque del sistema inmune. Entonces la mucina no solamente es presente en el cáncer de mama, puede estar presente en el cáncer de, ejemplo, los cánceres de páncreas casi todos son mucinosos, por eso es que son tan altamente Agresivos. agresivos, pero también resistentes a los tratamientos.
pero hay de pulmón, hay de próstata, donde quiera que hay una glándula puede haber un mucinoso. Entonces, eso también es muy importante a la hora de la clasificación. Está también la diferenciación, que la diferenciación es muy importante, la clasificación de la diferenciación que va en uno, 2 y 3. Y está la que yo quiero acabar de llegar, que es la de los receptores. Sabemos que los tumores de mama hay que buscar siempre si tienen receptores a estrógenos, son, que estos son los que se van a llamar tumores estrogénicos dependientes, receptores de progesterona, que son los que se van a llamar tumores progesterogénicos dependientes, o los que están relacionados con el gen HER2, que tiene que ver con los factores de crecimiento. Entonces, hay que ver, siempre identificar si el tumor tiene la presencia de estos tres. Normalmente el ER está más relacionado con el proceso menopáusico, con la obesidad, porque sabemos que el tejido graso o la obesidad, por eso la obesidad es un factor predisponente. Mira que no lo habíamos dicho al principio, la obesidad es un factor predisponente porque recordemos que la grasa produce más estrógeno. Es correcto. Sobre todo si está presente la enzima aromatasa, produce más estrógenos. Y esta aromatasa sabemos que si incluso a la paciente se le pone testosterona, que antes era una de las cosas que se utilizaba para tratar de poner testosterona, pero si estaba la aromatasa, convertía toda la testosterona en estrógeno. O igual convierte la progesterona en estrógeno y así sucesivamente. Si está la presencia de la aromatasa, hay que también identificarla en los pacientes. O sea, si de verdad uno quiere hacer una medicina de precisión o personalizada, mira cuántas cosas hay que buscar en el cáncer de mama para de verdad ir directo al grano y atacarlo. Por eso es cuando los médicos no hacen este ejercicio. Incluso los propios oncólogos no hacen este ejercicio y se ponen a tirar tratamiento a buen ojo del cubero, a ver lo que le da y a ver lo que no le da, pues vienen todos estos problemas. Pero si de verdad se trabajara con esa especificidad, se fuera con una medicina personalizada a atacar directamente el tumor. Entonces, volvamos a la medicina, a la vitamina C, que era la pregunta que me hacías. Una de las primeras características para que la vitamina C o megadosis de vitamina C dé a un tumor de mama y ese tumor de mama sea susceptible a que la vitamina C, porque ¿qué hace la vitamina C? Primero, va a actuar a nivel de la enzima citocromo oxidasa de la mitocondria, activándola y va induciendo la apoptosis. Dos, va a acelerar la vía de las pentosas. Sabemos que la vía de las pentosas es el metabolismo del azúcar, porque hay algo que se le olvida a los médicos, la vitamina C y la glucosa tienen una estructura bioquímica muy parecida. De hecho, al principio se pensaba que la vitamina C era un tipo de glúcido. Ok, sí. Y, ejemplo, nosotros como mamíferos no producimos vitamina C, pero muchos mamíferos, como ejemplo el perro de nuestro perro, o nuestros gatos que no comen nada de frutas ni nada de eso, bueno, ya la gente le dan, pero que normalmente no buscan porque son carnívoros. ¿Cómo obtienen la vitamina C? La obtienen generalmente porque agarran los azúcares y los convierten en vitamina C por el ciclo de la vía de las pentosas y el ciclo de la vía de los fosfatos. También por allí lo hace. Entonces la vitamina C se comporta muy parecido a la glucosa. Ahora, por eso vamos a ver lo siguiente. Entonces, primero vamos a hablar de los receptores. Un tumor, para que sea sensible a la vitamina C, no debe tener expresión del ER, quiere decir expresión del estrógeno, no debe tener expresión PR, que es la de la progesterona, ni debe tener la expresión HER2, que es de los factores de crecimiento. A esta triada, cuando estos tres receptores están negativos o no están presentes en el tumor, se le llama tumor triple negativo. Ese tumor triple negativo, ese sí es sensible a la vitamina C. Pues es cuando hay que aplicarle el suero. Es cuando hay que aplicar el suero. Okay, o sea, cuando estos tres son negativos, si uno de ellos es positivo, ya sabemos que en la medida en que ellos tres sean positivos, menos va a ser la efectividad de la vitamina C. Pongamos que, ejemplo, salió que nada más tiene el ER positivo, pero el PR y el HER2 están negativos. Aunque tiene dos negativos, ya tiene uno positivo, quiere decir que todavía ese tumor tiene cierta resistencia a la vitamina C y poca susceptibilidad. Y mientras más positividad haya en el tumor, pues menos eficiente va a ser. Menos eficiente va a ser la vitamina C.
Ahora, otro factor importante, hay que determinar si el tumor tiene los receptores GLUC. ¿Por qué? La vitamina C pasa a las células por dos mecanismos. Pasa por difusión activa a través de una glicoproteína, que es la que hace la transportación de la vitamina C, o a través, pero cuando pasa a través de esta ruta, o sea, ¿cuál es la importancia? Cuando pasa a través de esta ruta de esto va a utilizarse más que nada con un mecanismo antioxidante o puede incluso ser degradada la vitamina C y entrar a la vía de la pentosa y convertirse en azúcar. Fíjate qué sucede. La vía que activa la citocromo oxidasa, que es la enzima que hace la apoptosis, que inicia los mecanismos de la apoptosis, para que entre por esa vía tiene que ser a través del receptor GLUC1. Entonces, muchos tumores eliminan, como saben que la vitamina C naturalmente es un antioxidante que lo va a ayudar a bloquear la cantidad de radicales libres que él necesita para vivir, si entra la vitamina C, pues se van a joder. Entonces, muchos tumores, cuando empiezan a desarrollarse, eliminan de su membrana celular el receptor GLUC1 y solamente dejan el GLUC2. El GLUC2 deja pasar el azúcar, porque es un receptor de azúcar, deja pasar el azúcar como si fuera un carnaval. Arriba, venga y entre mucho azúcar, pero el GLUC1 es el que capta la vitamina C para activar la citocromo oxidasa o también capta azúcar. Entonces, fíjate que el tumor es inteligente en ese sentido que hace desaparecer el GLUC1. Entonces, si tú le dices al histopatólogo, mira, yo necesito que a este paciente me le busque además de los receptores RPR, HR, Esos todo, tres, y ajá. eso, búscame el receptor GLUC1. Y el histopatólogo te dice, oye, ¿sabes que el GLUC1 no aparece? Ni se te ocurra poner vitamina C porque no va a hacerle ni cosquilla, no va a entrar a la célula. Ningún suero, ni glutatión, nada así No, por decir. glutatión y esas cosas sí, Ah, ok, pero la ok. vitamina Ese C, no, no, estoy ah, ok. hablando en el caso de la vitamina C. Específicamente, ok. Sí, porque ya en sueroterapia, acuérdate que se Ahora, maneja, sí, sí también tiene un problema en la glutatión aquí, ajá. porque, o sea, ¿qué te está diciendo? Si el GLUC1, aunque el glutatión no se une al GLUC1, pero si el GLUC1 no está presente, ¿qué te acabo de decir? Quiere decir que el mecanismo de la citocromo oxidasa que inicia la apoptosis mitocondrial no va a activarse. Entonces lo que vas a hacer es bajar los niveles de estrés metabólico en la célula y cuando bajen los niveles de estrés metabólico en la célula, esa célula tumoral que necesitaba mucho más radicales libres, los baja, la célula tumoral se vuelve más susceptible al que el sistema inmune o otro tipo de terapia, ya sea inmunoterapia o tipo de terapia, o sea, quimioterapia, ya sea la quimioterapia clásica o la quimioterapia con herbolario o con fitofármacos o estas cosas, sea susceptible y la pueda destruir. Pero si no está presente el GLUC1, también te está indicando que la glutatión va a bajar los niveles de estrés oxidativo, pero necesitas poner un tratamiento fuerte de quimioterapia, un tratamiento fuerte de citostáticos naturales para destruir el tumor, porque si no, no lo vas a destruir. Lo único que vas a hacer, vas a bajar el nivel de sensibilidad de la célula neoplásica. Entonces, eso es importante tenerlos en cuenta y de eso vamos a hablarlo después de, lo, de los otros antioxidantes. También tiene que ver si la célula tumoral tiene un alto nivel de oxidación. Y te dice así el histopatólogo, es una célula tumoral con alto nivel de oxidación. Por ejemplo, incluso uno le puede mandar a hacer pruebas como determinar la manoldialdehído, o sea, la presencia de manoldialdehído. El manoldialdehído está indicando que hay un estrés o un daño en las bases nucleares y un estrés oxidativo marcado. Lo mismo también puede ser la presencia disculpen, de ácido láctico o de la presencia de la enzima lactato deshidrogenasa, de la determinación de una presencia de una enzima lactato deshidrogenasa. Tú se la pides al laboratorio y esta te regresan y te van a indicar que eso es un tumor muy oxidante, altamente oxidante. Por lo tanto, la vitamina C aquí no va a No ser. entra. Sí entra, pero no va a hacer nada. Ok, Se sí, va a sí, sí. consumir como antioxidante, pero no va a desencadenar los mecanismos de O sea, apoptosis. no va a hacer el trabajo
que un Que, que especialista uno, quiere que haga. o sea, no va a hacer el trabajo de romper y matar la célula tumoral. Y el otro factor que hace que también sea una célula tumoral sensible a la vitamina C es que sea un estadio temprano. Ahora, ya te digo, si en ese tumor aparece expresado cualquiera de los otros tres genes positivos, sobre todo el HER2 positivo, ese si aparece, esa célula es completamente resistente a la vitamina C. Si aparece con el TP53 mutado, y el histopatólogo te dice, este tumor, como yo vi una paciente ayer que me lo mandaron, me dijeron, Doc, mira, a esta paciente le salió esto, ¿qué me recomienda? Le dije, pues, tiene un TP53 positivo o mutado expresado. Eso significa que es resistente a casi todos los antioxidantes y específicamente entre ellos la vitamina C. Así que ni se te ocurra poner vitamina C ahí porque no va a ser ni cosquilla. Cuando aparece también la expresión de la proteína P, que es una glicoproteína que tiene que ver con la familia de la glucina junto con de la mucina junto con la proteína G, tiene que ver, y estas dos proteínas, la P y la G, son controladoras completamente del proceso de crecimiento y del desarrollo del tumor. Entonces, si estos están presentes, ni se te ocurra de antioxidantes o vitamina C al paciente porque no le va a hacer cosquilla al tumor. El tumor va a hacer gárgara con ellos. O si ya el tumor está en un estadio muy avanzado, tampoco va a ser o sea, va a ser susceptible a la vitamina C. Ok, a ver, bueno, ya encontramos que hay que No, hacer muchos no quiere estudios, ¿no? decir, Que no no funciona. quiere decir que tú puedes poner un antioxidante para proteger el resto del organismo, que es otra cosa muy diferente. Acuérdate cuando hablábamos de la sarcopenia y la caquexia. Los pacientes con tumores son los primeros que desarrollan sarcopenia más acelerada y pueden incluso llegar hasta la caquexia, un estado de desnutrición. Tú puedes poner a un paciente con todas estas cosas que es positiva, que te está indicando que un tumor es resistente a los antioxidantes o a la vitamina C, tú puedes ponerle un antioxidante para mejorar el resto de la economía biológica del cuerpo, pero no para agredir al tumor. No le estás haciendo nada al tumor, lo estás haciendo para mejorar el resto del funcionamiento del cuerpo y del metabolismo del resto del cuerpo, pero no estás agrediendo al tumor. El tumor ni se está enterando que hay antioxidantes en el medio. Ok, bien, entonces, digo, ya por el tiempo que ya hablamos mucho acerca de, de este tema, pero ahora vamos a enfocarnos ahora en la parte de que, bueno, si ya se hizo, no sé, 10 estudios, que visitó a diferentes especialistas o todos los estudios que se tiene que hacer el paciente, supongamos que hay un tratamiento, ¿qué tratamientos actuales pudiera aplicarse a los pacientes, a las pacientes específicamente? O sea, Mira, ¿qué tratamientos no convencionales, llamémosle así, que existan para el beneficio de alguien que tenga cáncer de bueno, mama? lo convencional todo el mundo lo conoce. Son tres tipos de técnicas, las convencionales, que son la quimioterapia, la radioterapia y la inmunoterapia. Ahora, ya tratamientos no convencionales que se pueden optar y que están incluso muchos en etapa de ensayo clínico y están dando hasta ahora muy buenos resultados. Uno, están las terapias génicas. Y dentro de las terapias génicas, bien en este artículo puse todos los tipos de terapias que hay en la parte de terapia génica, donde ejemplo, se está utilizando la técnica del CRISPR o la conocida como técnica de tijera, que lo que hace es trabajar con las enzimas caspasas y es quitar un fragmento de ADN y poner el fragmento de ADN que tiene los oncogenes activos, quitarlo y poner otro que no tenga esos oncogenes activos, que ya los tenga, ejemplo, metilados, que por eso es importante la parte epigenética. Eh, Eso sería una parte. Lo otro es muy importante que también dentro de las terapias génicas está lo que tiene que ver con el premio Nobel ahora último que hubo en el 2024, que fueron los investigadores norteamericanos que descubrieron la presencia de los microARNs. Entonces, es trabajar con microARN. Se sabe que hay 9 tipos de microARN y ahí se pueden trabajar específicamente, ejemplo, con los Ok, interferentes, que son los que producen bloqueo, con los controladores, con los que tienen que ver con la transcripción, los que tienen que ver con la replicación. O sea, se trabaja específicamente con diseño de microARN en forma de vacunas
que ya se están utilizando, como ejemplo la vacuna del COVID. No es una vacuna como tal, es una terapia génica basado en inoculación de un microARN. Entonces, pues se están trabajando en las mismas vacunas igual para el problema del cáncer. También está el trabajo con la potenciación del sistema inmune. Antiguamente tú le podías poner a un paciente, ejemplo, células dendríticas, células macrófago, podías ponerle natural killer, podías ponerle linfocitos T. Ya hoy por hoy hay una técnica que es mucho más potente, que es la quimerización de estas células, donde ya estas células se pueden sacar, modificar en el laboratorio, hacerlas quiméricas e introducirlas al paciente, y son las llamadas terapias CAR. Y si es de células T, es una CAR-T. Si es de célula natural killer, es una CAR-NK. Si es de macrófago, es una CAR-M. O sea, son terapias que están diseñadas para atacar directamente al tumor. Está también la bioterapia, o probiótico antitumoral, que se están creando ya, como sabemos que hay un microbioma que favorece el crecimiento y el desarrollo de tumores, y que ese microbioma puede ser lo mismo bacterias, que virus, que hongos, que parásitos que viven dentro del tumor, que ayudan al tumor a crecer. Pues yo también puedo diseñar una bacteria. para Como ejemplo, atacar ese puede, como microbioma. que generalmente se utilizan una de ellas, para tu la Escherichia coli se utiliza en esto, que se está utilizando. Hay otros tipos de estreptococo que también se están modificando, donde uno le hace un cambio genético. Este estreptococo va directamente donde está el tumor, y puede ser que lleve tres cosas: o libere un antibiótico para matar al microbioma tumoral, o libere un quimioterapéutico dentro del tumor para neutralizar a las células madres tumorales y a las células estromales, o libera un inmunoterapéutico. ¿Qué quiere decir? Que regula el sistema inmunológico propio del tumor, pero también estimula o hace que el tumor pierda la propiedad de evadir el sistema inmunológico, o puede potencializar el sistema inmunológico. Mira cuántas terapias hay. También se están investigando muchos herbolarios. Sabemos que aproximadamente de casi todos los quimioterapéuticos que se están actualizando en la actualidad, el 70% salieron de plantas medicinales. ¿A poco? Sí, lo único que lo que hicieron fue aislar el principio activo de la planta medicinal, hacerlo sintético, fabricarla sintéticamente, y es lo que están poniendo. Pero la biblastina, la bicristina es sacada de la vicaria, y hay muchas plantas que la tienen. Y la vicaria es una planta de jardín, que está la vicaria blanca y la vicaria morada. Y tienen la biblastina y la bicristina. Son un citostático que lo sacaron de esa planta, después lo aislaron y lo fabricaron químicamente. La no, tazulosina, que trabaja para el cáncer de mama, es sacado de un pino, que es el que lo produce. Y entonces ya lo que se hizo fue después fabricarlo químicamente, y se hace químicamente en laboratorio, ya no se extrae del pino, pero se identificó dentro de un pino, y así muchos medicamentos salieron de herbolario. Entonces se están buscando cada vez más herbolarios que de verdad tengan principios químicos para eso. Por eso se está estudiando la guanábana, se está estudiando las calanchoes, se está estudiando la cancerina. O sea, plantas que tienen propiedades para controlar directamente el crecimiento tumoral, el desarrollo del tumor y la metástasis. Y está una de las herramientas más importantes que se usa asociado a todo este proceso, que es la rehabilitación y la fisioterapia. Bueno, muy pocos conocen lo que es la rehabilitación en fisioterapia. O sea, todo el mundo se va más por el convencional o alguna otra alternativa, pero Mira, no la conocen. mira, hoy por hoy, por eso hay una especialidad que es una de las que tengo, que es rehabilitación oncológica. La rehabilitación oncológica está diseñada para empezar con el paciente desde que es diagnosticado hasta el resto de la vida, porque puede ser que el paciente se salvó, ya 10 años después todo da negativo, 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 se le da el alta oncológica al paciente, pero debe de continuar la rehabilitación.
¿Por qué es importante la rehabilitación y la fisioterapia? Por dos cosas. Está la rehabilitación que va a trabajar directamente, ejemplo, como estamos hablando de cáncer de mama, con las limitaciones del cáncer de mama. Una de las cosas que va a trabajar la rehabilitación es que va a controlar el linfedema cuando se hace radical de mama, pero además de eso se hace vaciamiento ganglionar. Uno de los problemas que sucede es que la aparición del linfedema. La forma de controlar ese linfedema, que no avance y no incapacite a la paciente, es trabajando a través de programas de rehabilitación. También date cuenta que esta paciente, si es sometida a quimioterapia o radioterapia, muchas veces va a tener problemas en el hombro y va a padecer de hombros dolorosos. De hecho, muchas pacientes cambian la postura. Muchas pacientes toman la postura de los hombros hacia adelante y esto trae problemas tanto en la repercusión de la columna cervical como en toda la cintura escapular y esto debe ser rehabilitado. También trae problemas en la muñeca. Muchas pacientes por el mismo proceso de quimioterapia y radioterapia sufren neuropatías que tienen que estar Ujú. asociados a eso. Y hay algo también importante, muchos de los quimioterapéuticos, radioterapéuticos también pueden ocasionar al nivel del corazón, pueden ocasionar miocardiopatías o cardiopatía, eh, que es uno de los grandes problemas que pasa con los quimioterapéuticos. Entonces, una forma de prevenir y evitar que el corazón se dañe a través de un proceso de rehabilitación cardiovascular oncológica y un proceso de rehabilitación respiratoria oncológica porque también el tejido pulmonar se daña. Entonces por eso es importante actuar desde todo ese punto de vista y ayudar al manejo del dolor, los primeros tiempos de la paciente, o sea, todo eso lo va a ayudar lo que es la rehabilitación. Ahora, la rehabilitación en esta parte de que he hablado hasta ahora, se ayuda de técnicas complementarias. Por ejemplo, yo como rehabilitador oncólogo utilizo mucho la acupuntura tanto porque me ayuda a estimular el sistema inmune, como me ayuda a recuperar el dolor ese refractario a tratamiento y evito que la paciente esté intoxicada con tantos analgésicos y muchas veces opioides como son morfinas y estas cosas. Controlo con acupuntura o controlo con aromoterapia. La aromoterapia es importantísima la función que tiene, aunque parezca muy bobita Sí, no, pero sí, conceptualmente. sí, sí, hay quienes ya están, dan cursos hasta de aromaterapia también. Tiene que ver mucho con esta parte, igual que la terapia psicológica que me ayuda mucho en la parte de esta rehabilitación. Ahora, otro campo que viene importante que va a introducir la rehabilitación aquí es el ejercicio físico. Se Ok. sabe que es obligatorio para una paciente con cáncer realizar ejercicio físico. ¿Por qué? Porque el ejercicio físico, uno, va a frenar la sarcopenia que inducen todos los tumores. Todos los tumores inducen sarcopenia, un mayor o menor grado, pero todos inducen sarcopenia. Si le sumamos a esto, que es una mujer por encima de los 35 años, y cuando hablamos de sarcopenia, en el podcast de sarcopenia te decía que uno normalmente pierde un 1% cada año de masa muscular, y a partir de los 50, 55 años se acelera a un 3% por año. Imagínate si tú lo detectas en una paciente de 50, 52 años o 53 años que con cáncer de mama, el grado de deterioro muscular va a ser mucho más avanzado. Entonces, el ejercicio es importantísimo para evitar, en primer lugar, el desarrollo de la sarcopenia y la caquexia. Pero lo otro vamos a ver, durante el ejercicio, al estimularse el músculo, se producen mioquinas. Y hay mioquinas que son reguladoras o potencializadoras del propio sistema inmune del paciente y ayudan a la agresión del tumor. Hay algo aquí muy importante porque lo he mencionado durante la conferencia. El tumor tiene dos cosas. Produce evasión del sistema inmune. Quiere decir, evasión del sistema inmune es el sistema inmune no me reconoce, por lo tanto el sistema inmune no me ataca. Pero otra de las cosas que hace es que modifica y trata de producir inmunodeficiencia en el sistema inmune, pero también agota el sistema inmune. Porque uno de los grandes problemas que se vio al principio de hacer los tratamientos, ejemplo, con los natural killer autólogos del paciente, o sea, se le sacaban las células de Sí, defensa sí, sí, del sí. paciente, se En llevaban el al laboratorio, laboratorio. se multiplicaban, se triplicaban, cuadriplicaban, se dieplicaban o aplicaban, se inyectaban al paciente, pero ya eran células, o sea, triplicadas, cuatriplicadas, pero eran células Débiles. cansadas, agotadas. Entonces, cuando entraban, aunque era más grande el número, pero estaban agotadas, por lo tanto, le hacían así nada más el tumor. Sí.
No le hacía nada. Ya no le hacen prácticamente nada. Por eso fue que se desarrollaron las células quiméricas, o sea, quimerizar esas células y transformarlas y quitarle el agotamiento y quitarle los genes que tenían para que ponerle otros genes para que fueran más agresivas con el tumor. Eh, entonces lo que te decía, pues el ejercicio, una de las cosas que va a hacer es eso, evitar con esas mioquinas que segregue que el sistema inmune caiga en agotamiento. ¿Hay algún tratamiento, suplemento, macronutriente que tenga que ver con la influencia de fortalecer las células natural killer? Sí, ejemplo, ahí está, la vitamina C puede ayudar a la natural killer. La quercitina, la quercitina actúa muy directamente activando las células natural killer. También, además de la quercitina, está, eh, suponer, la colina, también estimula mucho las células natural killer. Están también los aminoácidos porque muchos, o sea, el Natural Killer va a fabricar, el Natural Killer, para que tengan una idea, y ahí algo importante, el Natural Killer, ¿cómo mata a la célula tumoral? Se pega y le empieza a inyectar radicales libres. Porque una de las cosas que hacen los Natural Killers es inyectar radicales libres. Entonces, por eso es importante que no se usen, o sea, y una de las cosas que nosotros hacemos en la rehabilitación oncológica es ver la regulación térmica del paciente. Yo primero lo que le mando a hacer al paciente es 4 días se haga un ciclo de temperatura. O sea, cada 1 hora se va a tomar la temperatura y la va a apuntar. Y vamos a ver cuáles son los picos de variación de la temperatura. Los momentos, las horas que se producen picos, si se repite, ejemplo, que a las 3 de la tarde el paciente hace picos de temperatura, y ejemplo, a las 2 o a la 1 la temperatura está mucho más baja. Cuando los picos están más altos, te indica que el sistema inmune está más activo. Entonces, durante esa etapa que el sistema inmune está activo, la paciente no debe estar en contacto con ningún antioxidante, porque los antioxidantes van a bloquear directamente el trabajo de las natural killer. Oh, ya, fíjate qué interesante. Porque como lo estoy diciendo, ¿cómo mata una natural killer a un tumor, a una bacteria o a cualquiera? Lo hacen a través de inyecciones de radicales libres. Entonces, si tú pones un antioxidante, estás disminuyendo la producción de radicales libres. Estás disminuyendo la agresividad del natural killer. Entonces, por eso es que se utilizan sustancias que estimulen al natural killer. Como te decía, puede ser la quercitina, puede ser las isoflavonas también las estimulan. Lo estimula, ejemplo, eh, ay, te me olvidó el nombre de esta sustancia. Ya te dije la colina, te dije los aminoácidos triptófano, lisina y isoleucina la estimulan. ¿Cuál es el otro estimulador? El omega 3, porque el Natural Killer utiliza el omega 3 para también trabajar. Eh, Hay una sustancia que no, ácido urocílico, que está presente en algunos frutos que también estimulan directamente las natural killer. Ahora, hay que también ver un juego, porque yo lo ponía aquí y ahora que estoy hablando, hay un tipo de tumor que tiene representado los genes los NRRA. Esos son receptores de ácido retinoico. Ácido retinoico es la vitamina A. Entonces, cuando un tumor tiene expresado esos genes, en la medida que lo tenga expresado, te está indicando que la vitamina A puede actuar como estimuladora del crecimiento del tumor. O si no están expresados los genes RRA, te está indicando que el tumor no tiene el gen de la vitamina A, por lo tanto la vitamina A puede actuar como inmunoestimulante para el sistema inmune. Pero entonces nunca se te ocurra poner un inmunoestimulante como la vitamina A o algún derivado de la vitamina A al sistema inmune para estimular el sistema inmune si el tumor también tiene ese mismo receptor porque vas a beneficiar los dos. Ok, doctor. Y aquí, bueno, Entonces, ahí fíjese entra, qué importancia es la bioquímica y muchas veces es pues la se que se olvida deja de todo el lado. mundo de dar. Y entonces, como te decía, bueno, en el programa de rehabilitación
que estábamos hablando del ejercicio, que me saliste ahí con esta pregunta, se me había olvidado, o sea, cuando estuvimos hablando de que hablaba de liberaba mioquinas para ayudar al sistema inmune, pero libera mioquinas que son antiinflamatorias y que controlan la inflamación crónica asociada al tumor. El tumor desencadena un mecanismo de inflamación crónica y a la vez se beneficia de la inflamación crónica. Entonces, el ejercicio hace que el músculo libere mioquinas que tienen que ver con la regulación directamente de lo que es eh, la inflamación crónica asociada al tumor. Pero también libera mioquinas que tienen que ver con el tejido graso. Y si tienen que ver con el tejido graso, como es el caso de la iricina es una mioquina que libera el músculo para controlar al tejido graso y que el tejido graso libere grasa para poder la célula muscular quemarla y utilizar la energía a partir de las grasas más que del azúcar. Y entonces esta iricina controla a la enzima aromatasa. Entonces, cuando se libera mayor cantidad de iricina por la actividad muscular, disminuye la cantidad de aromatasa y si disminuye la cantidad de aromatasa, hay menos estrogenización en el paciente y si hay menos estrogenización en el paciente y el tumor es dependiente de estrógeno, pues hay una reducción directamente del tumor a través del ejercicio. Entonces, otro factor que también hace el ejercicio es que regula al microbioma. Y al regular al microbioma tanto intestinal como de todos los órganos del cuerpo, por ejemplo, donde hay microbioma, la cavidad bucal, la piel, los pulmones, que normalmente son lugares de la vagina o el pene en el caso del hombre, que son lugares donde normalmente hay microbioma, el ojo, o sea, la nariz, todos estos lugares que tienen microbiomas regulan y hace que se produzcan estas microbiomas controlen la producción de liberación de sustancias que estimulan al tumor. Entonces empiezan a controlar la glutamina, que es importante, comienzan a regular el butirato, comienzan a regular los ácidos grasos de cadenas cortas, de forma que esto no estimulen y hagan que el tumor se desarrolle o crezca más. Y esto lo regula a través del microbioma. Fíjate qué importancia de los ejercicios. Y otra cosa, pues que además el ejercicio va a ayudar a liberar ciertas endorfinas que mejoran la resistencia al dolor de la paciente. También va a liberar y va a potencializar el efecto de aminoácidos que tienen que ver, como es el caso de la alanina y la fenilalanina, para que se produzca más GABA y esto produce más tranquilidad en la paciente, o controlar también la producción de serotonina que tiene que ver con los estados de ánimos positivos de la paciente y evita que la paciente pues, esté deprimida, triste, angustiada y estas cosas. Todo eso va a mejorar desde el punto de vista del ejercicio. ¿Cómo se hace el ejercicio? Si me preguntas, hay que hacer ejercicios aeróbicos, pero no solamente ejercicio aeróbico. Se recomienda que 2 o 3 veces a la semana debe haber ejercicios de fuerza y de resistencia. Entonces es una combinación, es un programa que se diseña para cada paciente donde se programan los ejercicios aeróbicos que va a desarrollar, más los ejercicios de fuerza y resistencia que va a llevar también durante este tramo. Doctor, y ahorita que hablabas acerca de todos esos nutrientes y macronutrientes, habría que ver, ahí entra específicamente también el estudio de epigenética para saber si alguna vitamina que no debe de consumir para que no estimule el crecimiento y desarrollo del tumor. Exactamente. Ahí puedes trabajar con el estudio epigenética. El estudio epigenética, incluso te voy a dar un dato importante. Se dice que cuando un tumor de mama se diagnostica, Ok, hay la posibilidad de que 3 años atrás así es. ya el tumor hubiese empezado a desarrollarse. Pero tan pequeñito y todavía no es detectable por el sistema inmunológico, incluso la paciente puede hacer la autoexploración y no lo encuentra. Y esto tiene que ver que lo primero que comienza a suceder en el tumor son los cambios epigenéticos. Se comienza un daño de todo el sistema epigenético 3 años anteriores a que ya el tumor tenga, ejemplo, más de un centímetro, que serían 10 milímetros, porque la Ujú, clasificación lo da así es. estadio 1, menos de 2 milímetros, pues ya te estaría diciendo que es un tumor menos de 1 milímetro. Hasta ahí, la mayoría de las cosas son cambios epigenéticos que están sucediendo en ese tejido. Y son 3 años de evolución de esos trastornos epigenéticos. Entonces, un estudio epigenético te puede ayudar a evitar y corregir que la paciente desarrolle un tumor. Ahora, una vez que está el tumor
para qué sirve el estudio epigenético, te va a servir para mejorar el resto de las condiciones biológicas del cuerpo, para mejorar el sistema inmune, para mejorar el sistema muscular, para mejorar el sistema cardiovascular y protegerlo para que el resto de los tratamientos puedan ser efectivos y tú atacar las deficiencias o eliminar los excesos, incluso a veces eliminando los excesos estás mejorando la clínica del tumor. Creo que esta parte ahorita ya entramos en la parte fundamental del estudio de la epigenética. Muchos médicos tienen ahora la oportunidad de estudiar lo que es la epigenética, ¿no? Sabemos que en el evento que vamos a tener el día 16 y 17 de noviembre en el curso de epigenética, tiene mucho que ver este tipo de estudios y la importancia de medicina de precisión. Así En es. algunos lugares le llaman nutrición de precisión, pero en medicina regenerativa funcional, la medicina de precisión, doctor, aquí es donde entra específicamente saber qué tratamiento se le debe de dar al paciente oncológico. ¿Estás de acuerdo? Exactamente. Doctor, pues se nos fue el tiempo. Ya nos pasamos Como de hasta, costumbre. ya hasta nos pasamos de tiempo, doctor. ¿Algo más que quieras agregar para terminar? Eh, ¿Algún consejo, algo que... Mis consejos, primero, a las pacientes, pues ya le di herramientas que saben que pueden ayudarla. Un test epigenético a tiempo o controlado una vez al año te puede ayudar a prevenir el desarrollo de cualquier cáncer, y más el cáncer de mama. Saber identificar estos factores de riesgo que hablamos y trabajar sobre esos factores de riesgo y saber que si eres obesa, si eres estrogénica, si tuviste tratamientos hormonales, todas estas cosas, tienes tanta más predisposición para ser de cáncer de mama, por lo tanto debes tomar medidas y cuidarte. Si no haces ejercicio también. Y a los médicos, si me escucharon bien, pues se dieron cuenta cuántas cosas son importantes para determinar en un cáncer de mama qué tratamiento elegir. Cuántos genes hay que tener en cuenta, que si están expresados estén mutados o estén presentes, cuántos receptores deben estar presentes o no deben estar presentes para usar X tipo de tratamiento. Por lo tanto, es importante siempre mirar el estudio histopatológico de un tumor y mirar sobre todo esto, el comportamiento de genes y receptores. Y esto no solamente en el cáncer de mama, esto es en todos los tumores, para ver si tienen susceptibilidad o sensibilidad a cualquier técnica de terapia que utilicen. Y pues invitarlo a que no estén aislados y peleados del mundo de la bioquímica y de la genética, porque esta es la base de la medicina moderna. Ahí es correcto, sí, La sí, medicina moderna así es. es bioquímica pura y es genética pura. Ya se está quedando atrás, se va a quedar atrás todo este lío de eh, deme un protocolo para el cáncer de mama, ponle vitamina C con glucatión más selenio. No, ya eso Ya está no. obsoleto completamente porque se sabe que no sirve para todos los pacientes y lo acabo de explicar por qué no sirve. Y entonces, Pues yo eh, creo que hay que invitar a la comunidad médica a que vayan a al eso, curso y sobre todo, doctor, que se comuniquen con, bueno, aquí a la oficina donde hacemos aquí el podcast, si alguno de los doctores quiere hacer test epigenéticos para sus pacientes, aquí les podemos dar informes donde están presentes aquellos doctores que también tienen el aparato del test epigenético, porque no solamente lo tenemos aquí, en algunos otros lugares como en Morelia, Ciudad de México, o los pueden enviar acá, pero la importancia acerca de la actualización como médico moderno sí importa mucho, no solamente tu conocimiento, sino las herramientas en las cuales tú te basas para dar un diagnóstico más preciso, un exacto, tratamiento más exacto para el beneficio de tu paciente, ¿no? sí. Por eso es que se plantea que si la medicina personalizada, que es lo que es la medicina del futuro, se trabajaría, llegaríamos a un momento en que no trabajaríamos con enfermos. Lo que trabajaríamos los médicos sería en prevención. Porque va a llegar un momento que no es necesario, o sea, no se van a desarrollar enfermedades porque ya vas detectando todo. Buen consejo, doctor. Nos vemos el día 16 y 17 de noviembre. Algunos doctores que ayer, sí, algunos doctores me preguntaron si todavía había espacio. No sé, creo que no sé si ya se habrá llenado los lugares para, bueno, ya nos dicen que quedan 6 lugares nada más. Entonces el doctor que se está tardando, porque hay doctores que dicen, no, sí, sí voy a ir, probablemente lleguen allá y a lo mejor ya está lleno. Mejor Exacto. que desde ahorita se apunten y que para que reserven su lugar. Pues ahí está el teléfono en pantalla para los doctores que están escuchándonos, que quieran asistir a este curso de epigenética y se va a hablar, me imagino que también vamos a hablar un poco acerca de la bioquímica, ¿verdad, doctor? Exactamente, voy a hablar de la bioquímica, sobre todo de muchos alimentos.
o muchos nutrientes ortomoleculares, cada forma, cuál es la más activa, cuál es la mejor activa en cada enfermedad, cómo actúa, porque, o sea, ya le digo, si no Sí, sí, conocemos sí. eso, estamos trabajando a ciegas, estamos tirando piedra a ver qué pedrada le damos. Entonces, piedra con una venda puesta delante. Va a ir va el doctor Raúl González, mande. Va a ir un cardiólogo también, nos va a dar un tema de De exosomas, sí. exosomas también, de células, muy interesante. Y va a haber, el doctor Raúl va a abordar un tema que tiene que ver con los ácidos grasos omega 3, qué funciones tienen. Pero pues de verdad, muchas gracias doctor, gracias a todo nuestro público, no nos queremos pasar más de tiempo porque ya nos pasamos. Y nos estaremos viendo aquí el próximo lunes. Y lo interesante es que sí, el doctor Gustavo Orozco es el que se va a encontrar con nosotros el día 16. Sábado 16, y su tema tiene que ver con los exosomas y la respuesta cardiovascular. Ujú. Pues muchas gracias, doctor. Nos Bueno, estamos viendo el gracias a próximo todos lunes. por la atención prestada. Gracias, Candy. Y gracias a todos los que participaron en este podcast. Que tengan una excelente tarde. Bye.